aquí arriba. Vamos a saltar a sus compañeros. Ya, ahora sí. Vamos a la presentación. Vamos a la presentación, doctores. ¿Ya? Prácticamente esa es la presentación de crisis hipertensiva. ¿Ya? Lo primero, ¿qué es una crisis hipertensiva? Bueno, les pueden preguntar cuál es el trabajo del médico en una crisis hipertensiva. Sacarlo de la crisis. Ese es nuestro trabajo. ¿Ya? Ahora, la definición de una crisis hipertensiva es prácticamente tener signos tensionales o de la presión arterial elevados, por encima de 180 a 120 milímetros de mercurio. De esa manera, ¿no? Puede o no causar daño en órgano blanco. ¿Ok? Puede o no causar daño en órgano blanco. Ahora, ¿cuáles son los órganos blancos? Órganos blandos también, ¿no? Riñón, corazón, cerebro, retina también, ¿verdad? Prácticamente a esto más les tengo que indicar. Los valores normales, doctores, de la presión arterial es 120/80, ¿verdad? Esto es la normalidad, como lo conocen, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que produce daño en órgano blanco? Esto siempre lo van a recordar, ¿ok? Prácticamente cuando el paciente tiene una subida de la hipertensión arterial, bueno, su presión arterial de manera crónica, ¿ya? De manera crónica, eh, bueno, la subida de manera crónica, ¿no? El cuerpo se adapta y no produce lesión en órgano blanco. Otra cosa es que prácticamente la presión arterial suba de manera aguda, lesionando. Prácticamente va a romper el parénquima pulmonar, renal, incluso va a tener hematurias por una fuerte presión a nivel del cerebro, ASVs hemorrágicos y demás. Cuando la presión sube de golpe de un equipo agudo, ya, lesiona siempre los órganos. Otro, prácticamente son tipos de pacientes que nos pueda llegar, distintos escenarios. Hay otro escenario que un paciente esté acostumbrado a tener signos tensionales altos, pero se le disparó su presión arterial. ¿Produce o no? Sí. Hay una probabilidad grande de que pueda tener daño en órgano blanco, como también no. ¿Ok? Debemos de investigar siempre el causal. Vamos a continuar, doctores. Ya. Y vamos ahí hoy. Se pasó las diapositivas. Ya. Ahora sí, lo que es crisis hipertensiva, doctores, lo vamos a dividir en lo que es una urgencia y una emergencia. Cuando es una urgencia, voy a tener hasta 24 horas, 12 horas para solucionarlo. Voy a tener tiempo. Prácticamente una urgencia hipertensiva se caracteriza por una presión arterial elevadamente, ¿no? Elevada, sin daño aparente en órgano blanco. Ya órgano diana también lo pueden indicar. El paciente puede presentar síntomas leves, como, bueno, estos son los signos de, bueno, de una cefalopatía, ¿no? Hipertensiva también, cefaleas, mareos, prácticamente también puede afectar a la visión, al corazón, riñón y cerebro. Pero más que todo cefaleas, incluso convulsiones más bien en los pacientes, ¿no? Ahora, su definición de una urgencia, más de 180, 120 milímetros de mercurio, ¿ya? Bueno, se va a elevar la presión arterial, ¿no? Por encima de lo normal. No va a haber daño en órgano blanco, ¿ya? Prácticamente no pone en riesgo la vida inmediata del paciente, no pone en riesgo, voy a tener un tiempo como para poderlo manejar. Tengo 12 horas para solucionarlo, esas son las diferencias. En el tratamiento, como tengo tiempo, doctores, simplemente dándole un nifedipino de 10 o de 20 miligramos vía oral cada 12 horas, puedo conseguir sacarle de la crisis y solucionar. ¿Ok? Siempre la administración bajo un médico. ¿Por qué? Bueno, dependiendo de esto, si tengo prácticamente la presión arterial por encima de 120, bueno, de 180 a 120, ya, de 180 a 120, doctores, tampoco la solución es bajarlo de una forma aguda, rápida, intensa, porque también como cuando sube, como cuando baja, produzco lesión, daño.
El cuerpo se está adaptando a tener mucha presión. Que yo lo baje, ¿qué va a decir mi riñón? Hipoperfusión, sistema renina-angiotensina, el corazón, los natriuréticos, el cerebro, el simpático y parasimpático. Tanto de subida como de bajada porque lo voy a estresar. Ya lo voy a estresar a lo que va a ser mi órgano blanco, riñón. Otro punto, la crisis hipertensiva se tiene que bajar prácticamente poco a poco. Poco a poco. No puedo bajar rápidamente o bruscamente porque tengo efectos adversos. Ahora, la pregunta de examen de grado es, cualquier antihipertensivo, ¿cuántos milímetros de mercurio me va a bajar? Prácticamente cualquier antihipertensivo me va a bajar de 20 a 30 milímetros de mercurio. ¿Ok? Dependiendo siempre de 20 a 30 milímetros de mercurio, cualquier antihipertensivo. Aquí voy a dar un nifedipino. ¿Qué es el nifedipino, doctor? Es un bloqueador de calcio. Bloquea el calcio para tener tono muscular. Es un electrolito el calcio, ¿verdad? Junto con el potasio. Al no tener calcio, entonces baja lo que es la fuerza. ¿Ok? Ahora sí, vamos a lo que es la siguiente diapositiva. Ahora vamos a lo que es una emergencia hipertensiva, ¿no? En lo que es una emergencia hipertensiva, doctores, no voy a tener tiempo, ¿ya? Prácticamente para solucionarlo, solamente 2 horas. Ojo, que tienen que saber bien marcadas estas diferencias porque les van a preguntar, ¿cuál es la diferencia de una urgencia y una emergencia hipertensiva? El tiempo. Prácticamente aquí sí va a haber evidencia de órgano blanco. Prácticamente, ¿cuál? El riñón. ¿Qué vamos a tener? Oligurias, anurias y hematurias posiblemente. Más de 180, 120 milímetros de mercurio sí pone en riesgo la vida del paciente. Aquí o actúo o el paciente se va. Entre los signos, igual. Voy a tener visión borrosa, cefaleas, náuseas y vómitos, alteraciones del estado de alerta, convulsiones incluso, dificultad para respirar o hablar en algunas ocasiones. Entonces aquí tengo que actuar. ¿Qué voy a dar? Bueno, ¿qué fármaco voy a dar? Siempre en todas las guías y lo que la bancada médica espera, nitroprusiato de sodio. ¿Qué es el nitroprusiato de sodio, doctores? Es un potente vasodilatador arterial y venoso. Prácticamente la vena que está en vasoconstricción, bueno, las arterias que están en vasoconstricción, con el nitroprusiato de sodio voy a hacer una vasodilatación, voy a dilatar. Y cuando voy a dilatar, el volumen va a reducir, porque a mayor espacio reduce el volumen. Entonces va a bajar la presión arterial de esa manera. ¿Cuánto voy a dar de nitroprusiato de sodio? En una ampolla viene 50 miligramos en 2 ml, ¿ya? El trabajo prácticamente sería poderle dar, bueno, estos 2 ml, lo voy a diluir, los 2 ml con 50 miligramos de nitroprusiato de sodio, prácticamente lo voy a preparar en 248 ml de solución fisiológica. Sí, doctores, este dato lo tienen que indicar aquí. No lo pueden factorizar, no es 250, 248 ml de solución fisiológica. Y lo debo de pasar de 0.25 a 10 kilogramo peso, obviamente, ¿no? Por bomba de infusión, pregunta de examen de grado. Si no tengo la bomba de infusión, ¿qué hago? Eso es lo que no están en las guías prácticamente, ¿verdad, doctores? Si no tengo la bomba de infusión, ¿qué hago? Le puedo dar 2 manejos. Uno es AMLO, Furo, AMLO. Otro, si no tengo AMLO, lo que se diría captopril, furo, captopril. ¿Cuánto va a bajar cada antihipertensivo? De 20 a 30 milímetros de mercurio, doctores. ¿Ya? Ahora, tengo 2 tipos de pacientes. Un paciente, bueno, en realidad no hay una resistencia, ¿no? Como tal, pero a veces los fármacos no tenemos el mismo efecto que deseamos. Digamos, un ejemplo, está 180, 120, ¿verdad? Le damos un AMLO, ¿ya? No lo ha bajado, sigue 175 a los 30 minutos. Uy,
no está bajando. Ahí recién utilizo furo. Con la furosemida prácticamente lo voy a bajar a 160. Le doy otra vuelta al AMLO y prácticamente voy a tener 100, bueno, 100, 130. ¿Ok? En este sentido, tratando de estabilizar a 120. Hay otro tipo de pacientes, doctores, que apenas le van a dar, tiene 180, le dan el primer AMLO y ya está, 120. Se regulariza. ¿Le van a volver a dar furo? Obvio, no deben de dar, porque si no lo van a bajar a una hipoperfusión. ¿Ya? A una hipotensión. No deben de dar. Entonces los esquemas están graduales, de 30 a 20 milímetros de mercurio, tienen que ajustar. Hay unos mucho que incluso 130 está muy elevado. Le daremos otro AMLO, un AMLO más pueden aumentar para regular. Pero con un 130 a 180 yo creo que ya le hemos sacado de lo que es una crisis hipertensiva, que ese es el trabajo del médico. ¿Cuál es el trabajo? Sacarle de la crisis. Pregunta de examen de grado. Vamos con el amlodipino. Prácticamente de 10 le vamos a dar. Obviamente sublingual. Es un bloqueador de los canales del calcio. Prácticamente vamos a tener de 10 miligramos, perdón. Le vamos a dar, le vamos a controlar a los 30 minutos, ya, la presión arterial, todo antihipertensivo de 20 a 30 milímetros de mercurio va a bajar. Si prácticamente sigue elevado, le damos la furosemida, que es una ASA, es un diurético. El mejor fármaco que yo puedo usar es la furo. ¿Por qué? Porque estimula el riñón. Ubican que cuando sube o baja, prácticamente lo vamos a poner en tensión al riñón y puede tener oligurias y anurias. Entonces, darle una furosemida, doctores, que es un diurético, aparte que vamos a bajar el volumen, bueno, bajando el volumen va a bajar la presión arterial. A mayor volumen, mayor presión, yo les digo. ¿Se puede poner bien estos pacientes? Me dicen no. ¿Por qué? Porque si le pongo vía, doctores, prácticamente le voy a aumentar la presión arterial. A mayor volumen, mayor presión arterial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el paciente está con diuréticos? Estabilizamos la presión. ¿Le puedo dar? Sí, prácticamente sí le puedo administrar. ¿Y cuál solución le puedo administrar? Ringer lactato, solución fisiológica. El punto no es si se puede o no se puede, el punto es cómo lo puedo administrar. ¿Ok? Se puede, no es que no se puede. Prácticamente, si sigue alto, amlodipino de 10 sublingual. Ahora, si no tengo amlodipino, le doy capto en vez de amlodipino, ¿no? A capto, furo, capto, pril, de 25 miligramos sublingual. ¿Ok? Prácticamente debemos de bajar progresivamente, poco a poco, no brusco. ¿Por qué? Podemos ocasionar daño. Hipoperfusión renal, cerebral y cardíaca. La sangre, doctores, va a ir por presión, ¿sí? Por lo que son las venas y las arterias. Si falta en el riñón, falta en el cerebro, falta en el corazón. ¿Ok? De esa manera. Preguntas, doctores, de lo que es una crisis hipertensiva. Pueden preguntar, pueden preguntar. Sí, sí, doctora. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿y si no logro bajar con la primera, con el primer fármaco de nitroprusiato, con el nitroprusiato, ¿se le puede Puede administrar utilizar. otra vez? Sí. Nitroprusiato de sodio ya no, porque ya no está siendo efectivo. Administrarle por segunda vez no sería tan efectivo. Simplemente le puede dar una furosemida, un amlodipino. El punto de una urgencia es que tenemos tiempo. Ahora, si de una urgencia pasa a una emergencia, muy comúnmente le pueden dar directamente los fármacos. ¿Sí? Doc, es que yo, bueno, le preguntaba porque leí que, o sea, si no funcionaba la primera infusión, se le Ya. podría volver a dar, pero con aumentado un poquito más. Aumentado la dosis. En Ujú. teoría sí se puede, pero yo le recomiendo no, porque si no le echo efecto ese fármaco, es por algo. Algo tiene la paciente. Es como utilizar, digamos, un antibiótico y que no le haga efecto. Entonces van a utilizar el mismo, siempre cambian o utilizan un opcional. Y el opcional es dar cualquier tipo de antihipertensivo. En teoría está legal usarlo. Obviamente sí nos recomiendan utilizar nitroprusiato de sodio más bomba de infusión, pero no todos los centros tienen bomba de infusión.
Eso es lo malo. Entonces, si no tenemos bomba de infusión, pueden utilizar el opcional y estaría completamente bien su respuesta. El punto es sacarle de la crisis. Y otra cosa importante, siempre tomen la presión arterial. Cuando utilizan prácticamente los eléctricos, los cargables, doctores, y les rebota alto o bajo, por favor, tomen la presión arterial manualmente ustedes. Realmente yo nunca me voy a olvidar porque me marcó alto. Le damos amlodipino, se bajó. Y no estaba alto, sino la máquina estaba mal. Entonces la paciente bajó demasiado. Y con nervios, ¿qué van a hacer para aumentar? Son nuevos, no saben qué pueden hacer. Sal. La enfermera le dio sal y me salvó esa vez. Así que realmente es pesadito, pero uno nunca se olvida cuando pasa algunas cosas como esas, ¿sí? Siempre tomen la presión arterial ustedes. Cerciórense de que está alto realmente para poder dar una conducta. Y si está bajo, cerciórense de que está bajo. Si sale normal, ay, bueno, no importa. Si sale normal, ya, normal. ¿Sí? ¿Más preguntas, doctores? Doctor, buenas noches. Sí, sí. Hay casos que pasan, digamos, hay una urgencia hipertensiva y es también por a veces el estrés, ¿no ves? Sí, Cuando de la paciente. sufren un estrés. Ujú. En este caso sería tratar la urgencia y también la causa, digamos, el estrés Mm, que está sufriendo esa paciente en ese momento, dándole, por ejemplo, un un sedante para que no. calmante para... Sí, En teoría, no es necesario. Con lo que le saquemos de la crisis hipertensiva y le pueden dar medicamentos para que pueda conciliar el sueño, ¿no? Con eso bajamos la carga de estrés. Es lo más recomendable que se puede hacer en ese tipo de pacientes. Y lo damos para ambulatoriamente, ¿no? A veces, doctores, hay unas crisis que lo tienen que internar. En lo que es realmente no es un interno. Bueno, yo no lo veo como internación, porque esto se soluciona en emergencias. El paciente tiene que estar hasta que se le baje prácticamente 120-80 y luego sale, ¿no? Sale. Sale de emergencias y tratamiento ambulatorio. Sí, puede resolver, doctora, prácticamente el causal, pero ambulatoriamente, porque no es constancia de internación. Pero sí preguntan, esto es por continuidad de hipertensión arterial. ¿Ya? Es que les doy antes porque no van a... hay algunas cositas del temario de hipertensión que se relaciona con este tema. Y a mí me parece que es mejor darle hipertensión, bueno, crisis hipertensiva antes de hipertensión arterial, para que lo vayan uniendo, ¿sí? Como un rompecabezas para su grado, ¿ya? ¿Más preguntas, doctores? Doctor, ¿y en la urgencia hipertensiva, si no tengo nefidipino, le puedo dar amlodipino? Porque los dos son bloqueadores de calcio, de los canales de Sí, calcio. sí, puede darle tranquilamente. Ah, ya. Eso es criterio médico, doctora, y muy bueno, sí, puede dar cualquier tipo de antihipertensivo, ASAs, ¿cuáles serán? Aras, luego YECAS también se puede dar. Lo vamos a revisar cada uno de esos y en qué porción del túbulo contorneado distal hacen su acción. Eso preguntan en los grados. Eso lo vamos a ver con hipertensión. Pero sí, en tal caso sí se puede utilizar. En los rurales, ahora, si les dicen, no, doctor, eso no se utiliza, ¿qué pueden indicar? Doctor, yo trataba así en el rural. Saben que el rural es precario y hay con lo que hay. ¿Qué fármaco hay en el rural? Amlodipino, lo único que hay. No hay más. Tal vez un captopril encuentren, pero hay que buscar. Cuando llegan crisis, incluso sea urgencia o emergencia, están dando amlodipino, porque no hay más en lo que son las postas, en los pueblitos. Si les ha tocado un rural muy al fondo, se van a dar cuenta de que ni siquiera hay amlodipino. También, otra cosa. Ya, doctores. Preguntas, preguntas. Doctor, y disculpe, ¿y si no lograría estabilizar la presión arterial en la emergencia hipertensiva? ¿Qué podría hacer más? Bueno, hay una guía de fármacos, ¿no? Según lo que es la hipertensión. Puedo utilizar otros fármacos también, como prácticamente yo uso más diuréticos, porque me gusta que baje el volumen bajando la presión arterial y yo le pongo una vía.
después de que baje, doctores. No le puedo poner antes, ¿ya? Si no logro bajar, bueno, lo que se hace en medicina es, como siempre, hay que probar medicamentos. Hay unos muy resistentes. Bueno, no es una resistencia como tal, como les dije, ¿no? Pero no quiere bajar. Entonces, si no le baja ese medicamento, tienen de dos. O ponen una dosis mucho más alta, porque prácticamente la furosemida viene de 20, 40 y 80. Entonces, pueden poner de 20, no le baja 40, no le baja 80. Si no le baja la de 20 de furosemida, pueden ponerle en vez de furo un captopril o un amlodipino, ¿no? El punto es tratar de, hay de dos vías. O prácticamente cambian de medicamento o prácticamente le dan una dosificación más fuerte para que baje. Pero siempre denle tiempo, doctores. Es posible que de una les baje y ya esté al otro lado. Tampoco es Doctor, bueno. ¿Sí, doctor? tengo una consulta. ¿Qué cosa? Recuerdo que en un turno del Ya, internado nos llegó una paciente añosa de ya. la tercera edad, Ah, aproximadamente unos 65 años, uy, que al parecer ya era resistente a, no le a hacía una nada a los cantidad, medicamentos. a una cantidad considerable Uy, de los antihipertensivos, ¿no? sí. Entonces, el médico utilizó también sulfato de magnesio. En ¿Qué, cierto, qué en cierto. opinión le genera eso más o menos en el El campo de la sulfato de práctica? magnesio prácticamente utilizado como neuroprotección. Ah, ya. Para ese lado se ha ido, para que no produzca lesión. Ustedes saben que la hipertensión arterial viene, ¿no? Con prácticamente escotomas, amaurosis, fosfenos, acúfenos, tinnitus. Ah, me acordé todos. ¿Qué más? A ver. eh, Prácticamente incluso llegan hasta convulsionar. Dependiendo, dependiendo. Incluso viene con ACVs, pérdida de sangre, hemorragias en los pulmones, el paciente va a presentar tos y, bueno, una clínica, ¿no? Afectada a los pulmones en la cual van a haber rayos X, bosamiento de líneas costocardiofrénicas, el riñón, anurias, oligurias, hematurias, no se olviden, hematurias, doctores, hematurias, algo importante, porque sí también puede dar. Pero sulfato de magnesio como neuroprotección, más que todo para que no tenga secuelas, porque estos dejan secuelas, doctores. Va a lesionar el riñón no lo vamos a recuperar. Lo único que hacemos es que recupere un poco de la funcionalidad, hacerle despertar con la furo. Siempre guárdense una furo. Bueno, yo ya no hago turnos, pero siempre, bueno, no es que no haga turnos. Como estoy de director de un centro médico, me tengo que quedar. En realidad sí hago turnos, pero no estoy en emergencias, ¿no? Entonces siempre se camina con furo, ¿ya? Siempre caminaba con furo, porque siempre llega. Siempre hay un paciente que otro paciente que puede llegar, doctores. Ya, estos medicamentos siempre son de primera línea, siempre lo tienen que tener, no sé qué lo hice. La doctora Gamboa me va a matar si lo muevo sus presentaciones. Preguntas, doctores, preguntas, preguntas. Ahí vamos a ver aquí. No, eso era. Está bien. Preguntas, preguntas, doctores. Doctor, una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Referente a la furosemida, o sea, esperamos que baje la presión con el amlodipino. Posterior a los 30 miligramos de mercurio que baje, le damos la furosemida, ¿cierto? Bueno, en 30 minutos tuviera que bajarlo, ese parámetro, de 20 a 30 minutos, de 20 a 30 milímetros de mercurio, perdón, que ambos son 30, ¿ya? Entonces ustedes le dan y prácticamente este tiempo tienen como para poderlo tomar, otra vuelta a la presión le van a tomar, ¿no? Y tiene que haber bajado. Si no baja, es que le dan una dosificación más fuerte o cambian, por eso furosemida es un cambio. Literal tuviéramos que aumentar, pero yo siempre les hago cambiar una furo de 20, igual, de lo más bajo. Si prácticamente no baja, furo de 40 le pueden dar. ¿Ya? En la mayoría, furo nunca me ha fallado en tanto tiempo que estoy. Bueno, estaba, ya, porque es un diurético. Bajamos el volumen, baja la presión arterial, así de fácil. Y la furosemida les va a hacer miccionar a los pacientes. Cuando el paciente micciona, sabemos que la presión está bajando porque menos volumen, menos micción.
Y no tiene que estar en vía hasta estabilizarlo. Luego sí le pueden poner. Y como saben que la furosemida, el efecto adverso, ¿quién sabe? ¿Quién me puede indicar? Es la deshidratación hidroelectrolítica, ¿verdad, doctores? Eso quiere decir que va a ser orina con electrolitos, lo que voy a botar por la orina. Para eso, Ringer lactato, mi mejor solución para poderle dar hidratación. Hidratación y recuperar el desequilibrio, ¿no? El desequilibrio que vamos a tener en ese momento. Ya, entonces tiene que bajar. Si es que sigue alto con la primera furo, con la primera amlodipino, como la doctora, recién ahí, recién le dan una furo, más va a bajar. A los 30 minutos vuelven a controlar. Sí, luego lo baja. Doctores, a ver, ahora hablemos de las vías. ¿Cuál vía es más rápido? ¿Quién me puede indicar eso? Tenemos varias vías de administración de medicamentos. ¿Cuál es la más rápida? Intraósea, doc. Doctor, buenas noches. Endovenoso. Igual. Sublingual. 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 Lo que es de... sí, la verdad, el doctor, bueno, se parece a la sublingual porque es directo, intraóseo, pero hasta que lo hagan intraóseo hay tiempo y no tenemos tiempo en esta parte, ¿no? Entonces, sí, el sublingual es el más efectivo, ¿no? Porque directamente vamos a estar, bueno, va a estar bajo un paquete. ¿Quién sabe el nombre del paquete? Doctores, eso es pregunta. ¿Cuál? El paquete vascular que está más cerca a la aorta, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el nombre del paquete? No sé. ¿Quién sabe? No recuerdo. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Por qué se absorbe tan rápidamente? ¿Por qué es efectivo? ¿Qué hay ahí abajo de la lengua? ¿Qué paquete es? ¿Mm? Doctores, eso yo sé que les han debido preguntar en el internado. Ya. ¿Alguien? Neurovascular. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Por qué el medicamento es más rápido? ¿Alguien ya lo investigó? ¿Alguien sabe el nombre del paquete? Doctores. Aunque estoy dudando, tengo dos en mente. Pero quiero saber si lo pueden indicar ustedes. ¿Cuál es el paquete? Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? Buenas noches, doctor. Lo que tengo entendido es el hipogloso lingual, pero actúa más rápido, a diferencia de la vía oral, porque va a evitar la circulación portal. Va a ir Bien. directo por esa. Bien, doctor. Ese estaba, hipogloso lingual. Sí, ese es el paquete. Entonces va a ir directo y va a hacer el efecto mucho más rápido. Incluso, si otros piensan que es endovenoso, ¿no? Endovenoso el más rápido, pero no, es el sublingual, la vía más rápida de cualquier tipo de medicamento. ¿Ya? Está bien. Vamos a continuar. Preguntas, doctores. ¿Tienen preguntas? Me gusta que participen por si acaso, ¿sí? Y vamos a hacer simulacros. Los grupos están participando muy bien. Doctor, referente a la reposición del líquido que comentó, más o menos en este paciente, a ver, le bajamos, por ejemplo, a ver, si está a 160, le bajamos 30 a 130. En este caso no se haría reposición, ¿o sí? 130, ya puede estar con una vía y le pueden poner otro fármaco más para que baje a 120 o lo regule. ¿Entienden? Mire, prácticamente si está a 130, bueno, no es tan elevado, ¿no? No es dejarlo 100% a 120, ¿no? Algo por ahí. Si está a 130, sabemos que está un poco elevado. Bueno, le damos un fármaco más, ya pueden decidir entre furo, amlodipino, captopril, lo que ustedes deseen, y le pueden ya poner vía. Entonces se va regulando a valores normales. Y el paciente se va hidratando.
¿Ya? Había una pregunta de examen de grado hace 2 añitos que les decían, ¿y se puede poner vía? No, ¿por qué? Y otros decían, sí, ¿por qué? Y directo les preguntaban, sí, doctor, se puede poner vía, pero ¿cómo lo va a realizar? Entonces es el procedimiento lo que quieren saber, ¿verdad? Entonces primero lo bajan y luego colocan. ¿O por qué no pudieran colocar si está abajo? No pueden colocar, ¿verdad? Yo trabajo más con solución Ringer lactato. Fisiológica, ligeramente tengo una mano que se infectan las curaciones que hago, entonces no me meto con fisiológica, solamente para estirar medicamentos, nada más. ¿Por qué lo estiramos los medicamentos y más lo antibiótico? ¿Quién sabe qué es el síndrome de Nicolau? Pregunta de examen, doctores. Doc, ¿es la necrosización de los vasos Eso por sí. por no diluir el medicamento, ¿no? Sí, doctora, eso bien. Eso es la necrosis en vasos. Sí. Ahorita lo voy a mostrar la diapositiva. ¿Tienen más preguntas, doctores? ¿O pasamos a diabetes? Diabetes es pesado. Doctor, y una vez que estabilizo al paciente y ya se puede retirar su casa, ¿lo puedo mandar con cualquier antihipertensivo vía oral? Dependiendo. Primero hay que diagnosticarlo. ¿Cómo diagnostican hipertensión arterial? ¿Quién me dice? Tomando la presión arterial. Sí, Ambos pero brazos. ¿cuántas veces? Los ambos brazos. Una mapa, doctor. No. En ambos brazos es para una paciente embarazada. Cambio 10 milímetros de mercurio. Eso es otro. Tiene que estar por encima de 140/90 en dos tomas diferentes, separadas de 6 horas, si no recuerdo. Bien, son 2 tomas, pero son por 5 días. Eso es lo que les gusta que les digan los grados. ¿Sí? Una mapa, doctor. Prácticamente, les voy a indicar. Son tomas de la presión arterial, ya. Puede ser 5 tomas 2 veces al día. De esa manera se realiza. 5 veces, 5 días seguidos, doctores. Y si prácticamente va a salir, ¿cómo es? Presión arterial alta, elevada, digamos 140, otros días 150, otros días 160, sacan una media, ¿ya? Se va a sacar una media. Y prácticamente con la media ya van a saber qué tipo y cuánta dosificación darle. ¿Ok? Eso más que todo, no les van a preguntar sobre la dosificación, cómo tienen que darle demás, porque es médico interno. El internista lo hace. O el endocrino también, esos son los capacitados. Pero ustedes tienen que por lo menos darle para mandarle una interconsulta con la hipertensión baja. ¿Ya? Y con la media. De esa manera. En embarazadas es a los 2 brazos, no confundan. En ambos brazos es en embarazadas, ¿ya? ¿Más preguntas, doctores? Entonces, doctor, le bajamos la presión y lo derivamos a un segundo nivel de interconsulta con médico interno. Dependiendo. Su pregunta, sí. A veces es por causa. Puede ser que haya consumido mucha sal la paciente, entonces la hipertensión dispara. En especial los pacientes que comen parrillas, ¿verdad, doctores? Con ese sal de grano, que esa sal de grano es mucho más difícil de diluir. Los pacientes que hacen gárgaras de sal con lo que es sal de grano, también dispara su hipertensión. Ok, no es usar sal de grano, ¿no? Esa sal de grano es de más durabilidad, ¿ya? No es una sal común que podemos utilizar. Entonces la presión lo va a disparar. Ahora, para poderle dar un tratamiento por días, lo tengo que diagnosticar. El paciente viene con crisis, yo le libero de su crisis y le pido interconsultas diarias. Obviamente sabiendo la clínica de meses atrás o de días atrás, digamos, si tienes cotomas, amurosis, cefaleas, ¿no? Para que me indique de que sí puede ser una hipertensión y no del momento. Puede ser del momento. Y sacándole de la crisis y he terminado el trabajo en ese paciente, así de fácil. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Doctores? Doctor, tengo una curiosidad, a ver, no sé. A ver. Usted dijo que a su paciente que le había bajado mucho la presión, le había dado la enfermera la sal. En este caso, ¿le dio sublingual la sal o le dio en un vasito o algo? Prácticamente le dio por vía oral. Le removió con agua un poquito de sal y le dio de tomar porque yo estaba en shock. Le había bajado. Bueno, no era mi error, era error de ambos porque yo no me fijé. Por eso siempre fíjense, esos traumas nunca se van a olvidar.
porque una vez que ya salen doctores, no hay errores porque su título está en juego. Y muchos procesos y demandas. Ya, entonces... Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, doctor, se cortó. Idealmente, ¿qué porcentaje de presión arterial pueda bajar? Estaba leyendo entre 25 a 30% de los valores normales. ¿Se podría bajar esa cantidad o más aún? ¿Los antihipertensivos, doctor? No, o sea, hay un porcentaje de poder bajar la presión arterial. ¿En qué porcentaje se podría bajar? Porque si bajamos demasiado, como dijo, podemos causar también hipoperfusión, ¿no? Sí. Se puede bajar de 20, 30 milímetros de mercurio por media hora, 1 hora 40 milímetros de mercurio, pero no bajarlo directo. ¿Ya? Es que a veces le dan 3 sublinguales, le dan. Imagínense, 4 sublinguales le dan. En algunos casos, pero le quitan también, ¿no? Pero es mucha dosificación para un paciente. Entonces hace hipoperfusión. Hipoperfusión realiza el paciente. Empieza a sufrir el riñón, corazón y cerebro. Entonces ven que tiene taquicardia, se está poniendo un poquito con sudoraciones. Prácticamente el paciente ya quiere convulsionar y desmayarse. Entonces es un poco peligrosito. No lo deben de bajar. Incluso si bajan tanto y de golpe, anurias o ligurias les va a aparecer y van a decir daño en el riñón. Furosemida les puede solucionar la vida. Ya le dan furosemida para estimular. Doctor, y en caso de que el paciente se convulsione, en este caso le damos un anticonvulsivo y ya. No, prácticamente la convulsión sería una reacción posterior a que convulsione y se desmaye, porque después de la convulsión es obviamente, hay una gran probabilidad de que el paciente quede sedado un poquito. Directamente lo van a poner por vía. Un antihipertensivo. Ahí pueden utilizar el nitroprusiato, también viene. Con eso, salvado el paciente. Bueno, va a bajar. Doctor, entonces, si la paciente viene ya con una emergencia hipertensiva y una de sus manifestaciones son convulsiones, antes de ponerle un anticonvulsivante, ¿solo hay que bajarle la presión arterial? Sí. Gracias, doctor. Le pueden bajar. El punto es que las convulsiones son ocasionadas por la hipertensión arterial alta, ¿verdad? Si bajan el causal, entonces solucionan el problema. Depende. Si tiene convulsiones en ese momento, ya ni modo un anticonvulsivante. Pero yo siempre espero y después le aplico el medicamento y se salva. ¿Ya? Trato de reducir poco daño. Más mientras le está dando, tienen que cubrir cabeza, cuello, ¿verdad? Y prácticamente tienen que colocarle a la paciente en una posición para que no se broncoaspire o la lengua atrás y se obstruya vía aérea. Tengan cuidado con eso. No es nomás dejarle echada, boca arriba. Y se dan cuenta, ¿verdad? Es primeros auxilios. Han debido pasar en la universidad estos temas. ¿Preguntas, doctores? ¿Preguntas para que pase el siguiente tema? Doctor, entonces en esos casos sería bueno ponerle una sonda Foley, como le vamos a poner furosemida para controlar lo que es la diuresis. Sí, para cuantificar la diuresis. Bien, doctora. Lo puede colocar. Aunque yo lo único que hago es controlar dependiendo. Depende del paciente. Si no he miccionado en más de 6 horas, entonces le doy la furosemida y espero que el paciente vaya. Entonces, cuando el paciente vaya, entonces quiere decir que ha hecho diuresis. Luego se pregunta la cantidad. Normal. Entonces he hecho más de 0,5 ml kilogramo peso hora, ¿verdad? Entonces no tiene falla renal. De esa manera. Otros le ponen sonda Foley y bolsa colectora para cuantificar y hagan prácticamente cuánto líquido están metiendo y cuánto líquido está expulsando. ¿Verdad, doctores? ¿Preguntas? ¿Ya no tienen preguntas? Mándenme un like todos para poder pasar de tema a diabetes. Una consulta, doctor. ¿Qué se recomienda o cómo se recomienda abordar a un paciente, por ejemplo, que no solamente viene con una crisis hipertensiva, sino que también viene con hiperglicemia? Hiperglicemia. Paciente diabético, por ejemplo, usualmente son pacientes son pacientes que algunos cuando ya son adultos ya van acompañados con hipertensión arterial, ¿no? Sí. Esos pacientes son muy raros, pero llegan, ¿ya?
Es como un hipotiroidismo con hipertensión. ¿Han escuchado de eso? Es como dos espadas a distintos lados. ¿Cómo un hipotiroidismo puede tener hipertensión? ¿Se dan cuenta? Sí pasa, doctor. Lo que tiene que hacer en su caso es primero solucionar el antihipertensivo, ¿ya? Y al paciente aplicarle directamente, sin solución, le puede aplicar insulina. Como le va a aplicar insulina, va a bajar los niveles de glicemia en sangre y así se va a solucionar el problema. Es que en emergencia viene cada cosa, doctores. Después del COVID cambió realmente. Antes del COVID era un poco más tranquilo. Después del COVID, muchas personas con hipotiroidismo, el metabolismo bajo, ¿ya? Han dado y con hipertensión arterial, imagínense al otro lado. ¿Por qué? Por hacer gárgaras de sal con sal de parrilla. Simplemente pobrecito les ha disparado. Porque hacían gárgaras de sal y el salado, ¿dónde se iba? Debajo de la lengua, directo a disparar su hipertensión arterial. Las gárgaras de sal para matar bacterias es muy bueno, incluso los baños salinos, ya prácticamente agua con sal tibia, se respira por las fosas nasales y prácticamente lo van a escupir por vía oral, eso limpia, pero hay que saber con qué sal. Ya no es con cualquier sal, doctores. Cómo tienen que recuperar. La verdad, a los pacientes que no se curan de los resfríos o de rápidamente, ¿no? Se les indica que hagan baños de sal y se curan en menos tiempo. Siempre hay mejoría de un día tras otro día, tras otro día. Incluso tardan 4 o 5 días y ya están bien. O 3 días y ya están bien. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado con esa sal marina, que realmente tiene más tiempo de duración dentro del cuerpo. Por eso las parrillas no se comen todos los días, ¿no? ¿Preguntas, doctores? ¿No hay preguntitas? Doctor, ¿y qué Sí. pasa si llega, digamos, un paciente con su urgencia hipertensiva y directamente le pone el captopril sublingual? Porque he visto que a veces hacen eso, Sí. lo Hacen bajan porque tal vez así. no tienen los otros medicamentos. Se puede realizar, es un antihipertensivo. El punto es darle un antihipertensivo y vigilar. En eso se resume todo el tema de urgencia, digo, de crisis, de crisis hipertensiva. Sacarle de la crisis es lo que debemos de hacer. Fármacos, podemos utilizar cualquier antihipertensivo, pero a veces no es lo ideal y los médicos quieren escuchar estos, por si acaso. ¿Dónde está? Aquí. AMLO, furo, AMLO. Ese es lo primero que quiero escuchar. No, lo primero es nitroprusiato de sodio, perdón. Este fármaco. Y les van a preguntar, ¿y si no tiene eso, qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y ahí van a decir todos los medicamentos hasta ir a nitroprusiato de sodio. Porque a la bancada le gusta escuchar este medicamento. Es como una ITU. ¿Se acuerdan de ITU? Lo que les decía, doctores, de ITU. Pueden dar cualquier antibiótico, pero al médico le va a gustar la nitroforantoína que lo indiquen para baja. Si no dicen nitroforantoína, les van a hacer explicar todo antibiótico hasta que lo digan. ¿Y qué más, doctor? ¿Y qué más? No está mal, solamente no es lo indicado. Solamente eso. ¿Sí? ¿Preguntas, doctores? ¿Nos vamos a diabetes? Uy, mensaje del... Doctor, pasamos a diabetes. Ya, doctores. Ya, vamos a poner la presentación de diabetes. Denme un ratito, me voy a traer un vaso de agua y vamos a empezar a verlo. Ya, diabetes es larguito, así que les recomiendo que hagan lo mismo.
Ahora sí, doctores, vamos a iniciar con lo que es diabetes. ¿Ya? Para todos. Vamos con diabetes. No sé por qué sale así, pero cuando lo hago grande, ya. Vamos con diabetes. Vamos, doctores. No me cambio, ya. Lo primero, antes de ver diabetes, un poquito de la fisiología. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Está bien que lo demos de este modo, ¿ya? ¿Qué va a ser diabetes? Simplemente con un síndrome hiperglicémico lo responden todo. O simplemente por indicar hiperglicemia ya dan bueno, un buen concepto, ¿no? De lo que es diabetes. O pueden indicar que es una enfermedad endocrina metabólica crónica que se caracteriza por el aumento de la glucosa en sangre, ¿no? Hiperglicemia, lo mismo. ¿Ok? Puede ser por deficiencia de las células beta que dan insulina. ¿Ya? Pregunta de examen de grado, clasificación de la diabetes. Tipo 1, tipo 2. Diabetes gestacional, MODY y LADA. ¿Verdad, doctores? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos con lo que es a explicar un poquito de esto. La tipo 1, doctores, va a ser juvenil, menos de 30 años. Anótense de esta manera, esto está en los libros antiguos. Tipo 2 es más de 30 años, es la insulinoresistente en adultos. ¿Ya? La diabetes gestacional solamente es por la gestación y luego pasa. La MODY y la ADA, vamos a tener dos, por esto indico esto. La MODY es la tipo 2, la de los adultos, ya la insulino resistente, pero antes de los 30 años. Entonces prácticamente sería así, la flechita, ¿verdad? Y la LADA es la tipo 1, pero después de los 30 años. ¿Se dan cuenta que solamente es cambiarlo? Por eso los libros antiguos son los mejores, pero siempre se van actualizando pequeñas cosas, ¿no? Pero en la fisiopatología, te explica directamente al punto. Vamos, ¿cuáles son los síntomas de diabetes? Bueno, vamos a tener que el paciente va a tener mucha sed, mucha hambre, orinas más frecuentes. Aquí vamos a ver un ratito del umbral urinario, que es de 180. Cuando es osmótica, ya, y prácticamente con diabetes, vamos a superar los 1800 ml. Imagínense un por 10. Entonces el paciente va a estar que entra al baño y entra al baño, ¿no? Fatiga, visión borrosa, endurecimiento y hormigueo de las manos y pies. Esto, bueno, dependiendo, puede ser un posible, ¿no? Entre comillitas, lo que es pie diabético, llagas, ya que no sanan, y prácticamente la pérdida de peso. La pérdida de peso puede ser por la excesiva diuresis que el paciente está, ¿verdad? Y como va a perder mucho volumen, el volumen con la orina va a perder electrolitos. Es por eso, doctores, que diabetes se indica como una deshidratación hidroelectrolítica de de moderada a grave. ¿Ya? De moderada a grave prácticamente. Vamos a continuar. ¿Ok? Vamos a continuar. A ver, vamos a explicar un poquito de la fisiopatología. Ya, ahora sí. Vamos a explicar un poquito de la fisiopatología. En esto se resume. Prácticamente voy a dibujar un páncreas. No soy tan buen dibujante, doctores. Ya. Ese es un páncreas. ¿Ya? Prácticamente el páncreas es un órgano simógeno. ¿Se acuerdan del tema de lo que es pancreatitis? ¿Qué va a ser el órgano simógeno del páncreas? Prácticamente el páncreas tiene dos enzimas, ¿no? Va a producir enzimas exócrinas y endocrinas. Las enzimas endocrinas son 3 y su efecto van a realizar dentro del páncreas. Por eso es endo. Y exo prácticamente van a salir del páncreas y van a realizar su efecto. Las exócrinas, ¿dónde está? Tenemos de 3. ¿Cuáles son? Amilasa, lipasa y tripsina. Se lo conoce como enzimas digestivas. Eso quiere decir que ayuda a la digestión. Pregunta de examen de grado. 2. Endocrinas, prácticamente, obviamente, asociados con los islotes de Langerhans o cercanos a los islotes de Langerhans, pueden indicar, van a producir 3 tipos de células. Las células alfa, beta y delta. Hasta aquí deben de responder. Les van a indicar. ¿Y cuál es la alfa? Una pregunta. Glucagón, ganan. ¿Cuál es la beta? La beta es insulina.
el cuerpo necesita insulina para, bueno, en el cuerpo lo que vamos a tener es la glucosa, ¿no ven? En sangre vamos a tener una glucosa elevada. La insulina va a bajar la glucosa en sangre, si no la glucosa se va a mantener en las nubes. Entonces, por eso tenemos la beta. La beta es lo que controla la glucosa en sangre al fabricar insulina y genera ATP, ¿verdad? Y la delta produce somatostatina. Ahora, cuando el páncreas se inflama, causas golpes, litos, piedras, bacterias, por una infección lo puede infectar, parásitos. ¿Quién sabe un parásito que me pueda causar una inflamación del páncreas? ¿Cuál es ese lobilio? Ascaris lumbricoides. Bien, doctor. Ascaris lumbricoides, una pelota de gusano. Bueno, parásitos, pero son larguitos, ¿no? Para que se queden con la idea. Lo va a inflamar. Y al inflamar, ¿qué va a pasar? Al inflamar lo que pasa es que pierde ser un órgano simógeno. Puede ser por una obstrucción, puede ser por bacterias, el punto es inflamación. Pasa la inflamación del páncreas, entonces las células exócrinas van a eliminar, van a digerir a la alfa, beta y delta. Y al digerir beta, no hay insulina. ¿Y quién va a bajar la glucosa en sangre? Es por eso que se eleva diabetes. Simplemente con esa corta explicación ya sabemos cómo es la patología, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Es por eso que en la tipo 1, ¿qué se inyectan, doctores? Insulina. ¿Y qué hace la insulina? Bajar los niveles de glucosa. Ya saben. Ahora, vamos con la clínica, ¿ya? La etiología de la tipo 1, insulinodependiente o juvenil, va a ser idiopática, autoinmune. Prácticamente vamos a tener las destrucciones masivas de las células beta por deficiencia de la insulina, ¿no? Entonces va a haber una deficiencia de la insulina porque se van a destruir las beta. Origen súbito o agudo. Quiere indicar que es de inicio pronto, rápido, en el ahora. ¿Ya? No es crónico. La clínica vamos a tener las 4 P's. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Ahí les indica. ¿Y cuál es la 5ª P? Prurito. Luego vuelven arriba, ya lo que hacen las bancadas, ¿no? Les estoy indicando. Les dicen, a ver, doctor, indíqueme qué es poliuria. Va a ser un aumento del volumen urinario, es decir, que el paciente va a estar miccionando. Lo que siempre preguntan es cuánto es lo normal. Lo normal es más de 180 miligramos. Está aquí. Ay. A ver, lo vamos a arreglar. ¿Dónde está? Es ml. ml decilitro. Sí, está bien cambiado. Ya, ml decilitro, ¿no? Esto, prácticamente esto es lo normal, 180, pero puede estar por encima, hacer más de 1800 hasta 2000 ml en 24 horas. Imaginen qué es eso. Prácticamente va a estar por encima, doctores, hasta por 1/10, ¿verdad? Por eso se llama que sobrepasa el umbral urinario. ¿Qué es polidipsia? Prácticamente una sed excesiva. Se va a activar en el centro de sed, al nivel del cerebro, y el paciente va a hacer que se ingeste agua. Nosotros vamos a ver que el paciente dice, tomo mucha agua, doctor. Ah, eso es polidipsia. ¿Ya? Polifagia. Se va a activar el centro del hambre en el a nivel del cerebro. Y eso va a hacer que el paciente se estimule y coma, aumentando los niveles de glicemia. ¿Qué vamos a ver nosotros en la clínica? Que el paciente va a estar ingiriendo alimentación. Pérdida de peso. A ver, vamos a ir con la pérdida de peso. Bueno, puede ser porque prácticamente vamos a utilizar otras fuentes de energía como grasas libres, lípidos, proteínas, carbohidratos. O también puede ser la bastante diuresis, vamos a bajar volumen y se va a notar prácticamente el peso que vamos a perder. Es por eso que los pacientes, los pacientes gimnastas no quieren bajar de peso y se están tomando diuréticos pensando que realmente bajan peso. No bajan peso, bajan volumen. Ok. Y P de prurito. Prácticamente vamos a tener prurito, escozor en las terminaciones nerviosas, pero relacionadas al famoso pie diabético. También vamos a ir con otra clínica como taquicardia, astenia, visión borrosa y disminución del nivel de la conciencia, porque es una deshidratación hidroelectrolítica moderada severa, doctores. Mialgias, malestar general, todo le va a pasar al paciente. ¿Por qué no tiene electrolitos? Quiten los electrolitos al músculo
dolor. Quítenle más, convulsiona. ¿Recuerdan que la fiebre, doctores, a veces da lo que es, bueno, con fiebre convulsionan, ¿verdad? Realmente la fiebre es el causal, pero lo que hace que convulsione el músculo son los electrolitos perdidos ocasionados por la fiebre. Esa es la fisiopatología y se resume tranquilamente en estos 3 puntos. Lo malo de los libros es que vuelve a repetir lo mismo y les hace perder. Lo indicarían de simple, como les estoy indicando. Sería muy bueno y muy bonito. Pero no son así los libros, ¿no? Ya, vamos con la tipo 2. ¿Ya? En lo que es la tipo 2, doctores, es la insulino resistente de adultos. El origen es lento y crónico. Quiero que se fijen cómo es un paciente, ¿ya? Cuando les digan tipo 2, directo digan, es un paciente gordito, sedentario y con antecedentes familiares de diabetes mellitus, simple. Un poquito de la fisiopatología de cómo tenemos el tipo 2, ya saben el tipo 1, ¿verdad? El tipo 2, doctores, al contrario de la 1, bueno, hay una diferencia, ¿no? El tipo 1 es un paciente flaquito, el tipo 2 es un paciente obeso. Eso es lo que dicen en algunas guías. Sí, puede ser, pero aunque también los pacientes obesos tienen tipo 1, ¿verdad? Por eso vean esta clínica. Entonces, si les dicen gordito, sedentario y con antecedentes familiares, entonces ustedes ya saben que es la tipo 2, no hay nada más, ¿ya? En lo que es la fisiología, un poquito, vamos a hablar un poquito del tejido adiposo. El tejido adiposo, ¿en qué se almacena? En los ácidos grasos libres y se va a formar los adipocitos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en un paciente obeso? Bueno, el punto es que el paciente obeso tiene tantos adipocitos que no sabe hasta dónde más almacenar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Va a los órganos vecinos, ¿como quién? Como el hígado, ¿ya? Y se va a ir a almacenar. ¿Y qué va a producir en el hígado? Bueno, o páncreas puede ser también. Órganos vecinos, ahí se almacena. Y va a producir un estado de toxicidad, o en el hígado se denomina lipotoxicidad, que va a llevar a un estado de proinflamación, ¿ya? Este estado de proinflamación vamos a tener 3 argumentos. Prácticamente, ¿dónde está? La interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y la resistina. La resistina es quien da la resistencia a la diabetes. Cuando es crónico, muy crónico esta inflamación. Prácticamente la inflamación es lo que produce. Entonces, aquí es lo que preguntan. ¿Una inflamación de encía puede llevar a un diabetes tipo 2? ¿Qué dicen, doctores? ¿Sí o no? ¿Quién da? ¿Qué pueden indicar? Por lo que ha explicado, sí, doctor. Sí, la verdad es que sí, pero tiene que ser una inflamación crónica, ¿no? Para que pueda repercutir un poquito en la diabetes tipo 2, crónica. Ni inflamación de 2 días, obvio no, pero prácticamente una inflamación de semanas, y incluso llegando al mes, posiblemente pueda repercutir. ¿Ya? Según la clínica, vamos a tener polifagia, poliuria, polidipsia y prurito, doctores. ¿Ya? Signos de resistencia a la insulina, sí lo vamos a tener porque va a ser resistente a la insulina. Acantosis nigricans y lo que son los acrocordones. Los acantosis nigricans es la hiperpigmentación. ¿De qué? Pregunta de examen de grado, cuello, axilas e ingle. Los acrocordones prácticamente son tumores benignos de la piel. El tratamiento, bueno, no tuve tiempo para ponerlo. A la doctora le faltó aquí ponerlo el tratamiento, ¿sí? Bueno. Le vamos a dar aquí directamente el tratamiento, ¿sí? Lo van a escribir. En lo que es el tratamiento, doctores, vamos a dar fármacos por vía oral. Vamos a dar 2, ¿ya? Prácticamente son las biguadinas y las sulfurinurias. Esas son las familias. Les estoy indicando que les vamos a dar prácticamente la glibenclamida y las metforminas. Son hipoglicemiantes, prácticamente por vía oral. Van a tomar el medicamento y va a bajar su estado de glicemia alterada, elevada, ¿ya?
Entonces vamos a ir a eso. Estoy buscando las preguntas que suelen hacer, porque han aumentado. Ya, aquí está. La de la tipo 2, ¿ya? Tipo 2, tratamiento van a poner. Primero escriban lo que es la glibenclamida. ¿De cuánto viene? Pregunta de examen de grado. Viene de 2.5 a 5 miligramos que va a ser tomado por vía oral. ¿Cuándo les dicen? En las mañanas. Efectos adversos, hipoglicemia. ¿Alguien sabe por qué la glibenclamida puede dar hipoglicemia en los pacientes de la tercera edad? ¿Doctores? Es porque son descuidos de sus hijos. No se acuerdan y van tomando 3 glibenclamidas. Imagínense cómo no va a ser una hipoglicemia. 1. 2. El vecinito o el mejor amigo le indicó que no tome fármacos, que tome medicina tradicional. Y hay hierbas, doctores, que prácticamente hacen que baje la hipoglicemia. ¿De dónde sacan los fármacos? De plantas. Ya. Entonces, va a bajar por doble y puede hacer una hipoglicemia. Por eso al paciente tanto con lo que es, bueno, con las patologías de colesterol, diabetes, hipertensión, se le indica de que decida si va a tomar los fármacos dados y que no junte con lo que es medicina tradicional, porque va a haber una doble compensación hacia abajo. Entonces el paciente se va a descompensar y siempre va a llegar al centro de emergencia. ¿Ya? Ahora, ¿a qué familia pertenece la glibenclamida? Anoten porque es pregunta de examen de grado. La glibenclamida pertenece a las sulfurinurias. Anótense, sulfurinurias. ¿Ya? ¿Qué van a hacer las sulfurinurias? Prácticamente estimular la liberación de la insulina. Al ver insulina en el cuerpo va a bajar los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? ¿Ya tienen el primer fármaco? Les vuelvo a repetir, sulfurinurias. A esa es su familia, ¿sí? Su familia son las sulfurinurias. Vamos al otro. Ahora, el otro fármaco, de la 2, es la metformina, ¿no? Prácticamente, la metformina viene de 500 y también presentaciones de 800. Cualquiera pueden dar. El punto es dependiendo qué rangos tiene el paciente. Bueno, le dan y ven si disminuye o no disminuye, entonces le dan la dosificación más grande, ¿no? Va a ser por vía oral 1 hora antes de cada comida, ¿ya? 1 hora antes de la comida se debe de dar, entonces a las 12 o a las 6 puede tomar, pero más toman a mediodía. ¿A qué familia pertenece? Es la pregunta de examen de grado. Pertenece a las biguanidas. ¿Sí? Biguanidas. ¿Qué va a hacer? Destruye la resistencia periférica a la insulina. Entonces, elimina este estado de proinflamación, la metformina. Entonces, al eliminar la proinflamación, eliminamos la lipotoxicidad y ya no vamos a tener factor de necrosis tumoral, interleucina 6 y la resistina, y también no vamos a tener la resistencia a la insulina. ¿Se dan cuenta? De esa manera van a hacer el tratamiento de la tipo 2. Ahora, vamos al tratamiento de la tipo 1. ¿Dónde está? Aquí. Antes de ir a la 1, doctores, ¿ya? Antes de ir a la 1, primero les voy a indicar cómo debemos de diagnosticarlo la patología. Para poder dar el diagnóstico, pregunta de examen, ¿y cómo diagnosticas la diabetes? Por los criterios ADA. ¿Y qué son estos criterios ADA? Son pilares diagnósticos. 2 preguntas. De la nada. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son? Solamente lo nombran. Nadie les ha indicado con qué dosificación. Solamente deben indicar glicemia en ayunas, glicemia al azar, prueba de tolerancia a la glucosa y hemoglobina glucosilada. Nada más. Luego les van a indicar, a ver, doctor, en ayunas, ¿cuánto tiene que estar? Más de 126 miligramos de decilitro. Al azar, más de 200 miligramos de decilitro. Tolerancia a la glucosa, más de 200 miligramos de decilitro. Hemoglobina glucosilada, más de 6.5% me indicaría. En muchas partes del mundo, bueno, la hemoglobina glucosilada es el gold estándar para el diagnóstico de diabetes. En Bolivia, no. En Bolivia seguimos a lo antiguo 2 criterios, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿y cómo vas a tomar la prueba de tolerancia a la glucosa? Eso es lo primero que hacen, ¿no? Entonces, pues van a indicar de esta manera. Voy a darle un vaso con agua y azúcar al paciente que tome por vía oral y a las 2 horas voy a tomar el laboratorio.
Sé más técnico, esa es otra pregunta. Ya han respondido y vale, doctores, y yo sé que les hacen valer. 75 gramos de azúcar en 200 ml de agua y deben de controlar a las 2 horas. Y si sale más de 200 miligramos de cilitro, diabetes. Bueno, sería un prelaboratorio positivo. Necesitarían otro para la confirmación y el diagnóstico, ¿no? Entonces, si le han hecho una prueba de tolerancia a la glucosa, siempre se pide glicemia en ayunas o glicemia al azar al siguiente día le pueden hacer o hemoglobina glucosilada. El punto es tener 2 laboratorios para nuestro diagnóstico, ¿sí? Un ejemplo, pueden pedirle glicemia al azar, ¿ya? Esto ya lo arreglé. Esta mañana ya lo arreglé. Qué raro. Sí he guardado los cambios. Y miren, aquí me está dando de esta manera. Aquí puse glicemia en ayunas. Primero siempre piden al azar y luego al día siguiente en ayunas le piden, ¿verdad? Al paciente. Ya, en ayunas. ¿Ok? Y de esa manera lo van a diagnosticar. ¿Se acuerdan el tipo 1, verdad? Prácticamente es cuando el páncreas se inflama, les vuelvo a recordar. Prácticamente pierde el hecho de ser simógeno. Entonces, las células exocrinas se comen a las endocrinas. ¿Y qué van a producir? Elevación de la glicemia por falta de la insulina. Entonces, es por eso que el tratamiento para la tipo 1 es nutricional más insulina. Bueno, en ambos tipos, tipo 1 y tipo 2, siempre se pide que el paciente realice ejercicio físico, ¿no? ¿Cómo se debe de dar este ejercicio físico? Prácticamente con el tiempo y poco a poco, no de entrada, no directo. No le pueden decir, corre toda la laguna o haz ejercicio de 1 hora. No, poco a poco. Se le indica que haga caminata 10 minutos, haga caminata 20 minutos al mes que viene, haga caminata 30 minutos, trate de aumentar luego de 30 minutos, corra 10 minutos, pues, poco a poco, que sea progresivo, porque de golpe lesionamos. ¿Ya? Y luego, obviamente, la aplicación de la insulina. Y en la aplicación de la insulina, bueno, tenemos los análogos, ¿no? Vamos a tener los análogos ultra rápidos, rápidos, intermedias y ultra lentos. Vamos con los ultra rápidos. ¿Por qué son rápidos? Porque miren, su inicio es de 10 a 15 minutos y puede durar en el cuerpo durante 3 horas. ¿Qué les estoy indicando? Que su efecto va a ser hasta los 15 minutos y hasta 3 horas va a ir bajando la glicemia en sangre. ¿Ya? Van a tener mucho cuidado con cómo tratan diabetes, doctores. A veces se les puede disparar y ocasionar una hipoglicemia, ¿sí? Mucho ojo. A los análogos rápidos vamos a tener de un inicio de 15 a 30 minutos con una duración de 5 a 8 horas. Mucho más tiempo tarda en el cuerpo. Cristalina. ¿Quién no conoce la cristalina, doctores? ¿Verdad? Intermedia o prácticamente se denomina un análogo lento. Y este es el ultralento. Análogo lento o intermedia es lo mismo, de inicio de 30 a 1 hora y con una duración de 10 a 12 horas, el NPH, ¿ya? Y el análogo ultralento vamos a tener de 1 a 2 horas y con una duración de 24 horas, el determirolargina, de este modo. Ahora, la diabetes, doctores, va a ocasionar daños agudos y daños crónicos. Lo que siempre van a preguntar en un examen es daños agudos. Los crónicos no tanto, ¿ya? Pero solamente lo vamos a nombrar. Bueno, sí pueden preguntar solamente estos dos, el de Wagner y el de Wegener. ¿Por qué son tan importantes? Porque se confunden los médicos. Si no se confundieran, no preguntarían. Se parecen. ¿Sí? Wagner y Wegener. Por eso, simplemente por Wagner y Wegener, nos pueden preguntar posiblemente las agudas, pero siempre vamos a tener que, bueno, las crónicas prácticamente, ¿no? Las de larga data. Las de Wagner y Wegener son crónicas. Estas agudas lo vamos a estudiar bien a fondo porque es lo que preguntan. ¿Qué vamos a hacer en una cetocidosis, en un coma hiperosmolar y en una hipoglicemia? ¿Ya? Esto es importante. Vamos con las microvasculares. En lo que son las microvasculares, bueno, de lo que son las crónicas, vamos a tener retinospatia diabética, nefropatía diabética y neuropatía diabética. Les estoy diciendo daños en órganos blancos, doctores, daño en la retina, cerebro y el riñón, en otras palabras, ¿verdad? Vamos con lo que es la de Wagner, que prácticamente vamos a tener la retinopatía diabética.
Sí, no deberían de preguntar en los grados, ya que es oftalmología, pero sí lo hacen, porque Wagner, de Wagner, de Wegner, para el pie diabético, es lo que preguntan, y su diferencial es el Wagner. Es por eso que les dicen, ya doctor, dígame esa clasificación. Entonces les van a indicar, se clasifica en leve, moderado y severo. Leve, exudado fibrinoso, microaneurismas, hemorragias en retina. Y aquí la pregunta que siempre suelen hacer es, ¿qué vas a hacer con una hemorragia de retina dentro? La verdad, ni el propio oftalmólogo puede solucionar. No hay fotocoagulación, no hay nada. Se espera que el TP y el INR realice su efecto y lo coagule de manera natural. Y ahí les van a preguntar, doctor, ¿y cuánto es el TP? De 13 a 15 segundos. Otros lo conocen como de 11 a 15 segundos. Otros los conocen como de 30 a 35 segundos. ¿Por qué hay tantos TPs? Los TPs prácticamente según la tira reactiva. ¿Ya? Según la tira reactiva que van a utilizar, vamos a tener los famosos TPs. ¿Han preguntado? No. Ya. Ok, según las tiras reactivas. Ahora, el INR, prácticamente el valor normal es 1. ¿No? Ayer hemos visto que cuando se eleva o disminuye, les estaría indicando no quiere coagular o coagula mucho. Vamos con lo que es el moderado. Vamos a tener un exudado algodonoso, el control cada 6 meses. ¿Ya? Severo, prácticamente es el exudado algodonoso más venas en rosario. Esto se va a notar en la esclera, ¿no? En la parte blanca de lo que es el globo ocular. Vamos a ver prácticamente venas en rosario, de esta manera. Puntito y una línea rojita, puntito y una línea rojita. Y siempre es característico que venga con la hemorragia en llamas. Aquí está, hemorragia en llamas. Prácticamente algo característico, ¿no? Como una llamita. Y como prácticamente va a tener algunos pigmentos color blanquecinos amarillos. Y eso le va a dar el aspecto de una llama. Por eso lo denominan hemorragia en llama. Control cada 2-4 meses. Otras patologías, insuficiencias cardíacas, isquémicas, enfermedades coronarias, cerebrovasculares, ACVs isquémicos y hemorrágicos y demás, ¿no? También vamos a tener pie diabético, prácticamente enfermedad periféricas como el pie diabético, y esa es donde preguntan la de Wegner. ¿Cuál es de Wegner? Aquí tenemos Wegner. Primero vamos a tener la escoriación de la piel, siempre el grado 0. ¿Ya? Es una simple escoriación, como pueden ver. Luego es la úlcera superficial y localizada. Aquí está. Superficial y localizada en un solo segmento. Luego viene la úlcera profunda diseminada más absceso. Aquí está. La úlcera localizada más el absceso característico. Luego viene la gangrena localizada, como el grado 4. Aquí está. Esta gangrena, tejido negruzco, ¿no? Y el tipo 5, bueno, prácticamente es una gangrena diseminada, ¿no? Que prácticamente está aquí, está gangrenoso, prácticamente tejido muerto, y que se está diseminando prácticamente a los dedos del pie, como lo están viendo. Eso es de Wegner. Pregunta grande de examen de grado, una coronita, es un pilar, Wegner y Wagner. Eso es lo que preguntan de la clínica. A corto y a largo plazo, ¿no? Agudo y crónico. Ahora recién vamos a ir a las agudas. Esto es lo que nos interesa. ¿Cómo solucionar las agudas? Porque aquí está el examen. Eso es lo que ustedes van a responder. Realmente hay un 80% de probabilidad que sí. Diabetes no sería una defensa de grado si no preguntan agudas. Simplemente así. Entonces esto es muy importante. Vamos con una cetoacidosis diabética, ya que va a ser las complicaciones agudas y frecuentes. Siempre les preguntan, doctores, ¿la cetoacidosis va a ser en la tipo 1 o en la tipo 2? Les están poniendo una espada contra la pared. ¿Qué van a responder? Cualquiera que escojan está mal. ¿Y cómo se responde? En ambos, pero más de predominio en la tipo 1. De esa manera. ¿Ya? Así se responde. No escojan. Digan que son las dos. Vamos con la clínica. Vamos a tener una glicemia de más de 300 miligramos decilitro, doctores.
Vamos a tener estupor. ¿Qué es estupor? Pacientes desmayados, inconscientes en un 20%. ¿Qué quiere decirle? De cada 10 pacientes, 2 pacientes desmayados. Eso me indica mi estupor al 20%. Oh, está bien. Voy a tener acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir? Que mi sangre se va a acidificar. ¿Y qué laboratorio voy a pedir para saber si está ácido o alcalino? Gasometría arterial, eso me explica todo. Un poquito de la fisiopatología, vamos a tener prácticamente estos ácidos grasos en beta-oxidación a nivel hepático, ¿no? Vamos a tener estos cuerpos cetónicos. Ellos son a nivel hepático lo que va a convertir a cuerpos cetónicos. Va a haber tanto cuerpo cetónico dentro del cuerpito del paciente que se va a acidificar la sangre y vamos a tener medios de eliminación. ¿Cuáles esos medios de la eliminación? A través de la respiración, mediante la respiración de Kussmaul. Algo característico, esas cetonas lo vamos a botar. Por medio de la orina, cetonuria, ¿no? Lo vamos a eliminar estas cetonas por medio de la orina. El aliento cetónico, otra manera de eliminarlo. Y obviamente un color característico abdominal. Como les dije, ¿verdad, doctores? Hay mucha micción en juego. Entonces, es una deshidratación moderada. Diabetes es igual a una deshidratación hidroelectrolíticamente moderada. La deshidratación hidroelectrolíticamente explica mucha clínica, desde lo que podemos ver dolor en varias partes del cuerpo, mialgias, malestar general, cefaleas y demás. ¿Sí? Los electrolitos es dependiendo dónde falta una clínica. Vamos con lo que es la poliguria, ya que va a sobrepasar el umbral renal, ¿no? En la tipo 1, como indicamos. Entonces, va a ser la deshidratación, el causal. Ahora, vamos a ver la gasometría arterial. Este es un laboratorio que voy a pedir para poder pillar la cetonuria. ¿Cómo voy a saber que estamos en una cetoacidosis? Pidiendo glicemia capilar. O pueden pedirlo laboratorial, también tarda más, pero la glicemia capilar, ese rato se dan cuenta, ¿verdad? ¿Qué vamos a estudiar en la gasometría arterial? El pH, el CO2, el oxígeno y el bicarbonato. Pero en este caso, en algunos laboratorios solamente nos dan 3. A veces los electrolitos incluyen bicarbonato y no tengo aquí el bicarbonato, pero como es una deshidratación hidroelectrolítica, también puedo pedir ionograma o electrolitos, ¿verdad? Pidan, ¿está bien? Pueden pedir. Ahora, ¿cómo voy a leer una gasometría arterial? Vean, váyanse aquí abajo primero, antes de ver la lista. Metabólica, me dice todo igual. Respiratoria, me dice todo opuesto. Gracias a esto es muy fácil leerlo. ¿Ya? El pH, si está ácido, es bajo, menos de 135. Si está alcalino, es más de 145. ¿Se están dando cuenta? Ya. Entonces aquí vamos a ver. Dice acidosis metabólica. No vean esto. Prácticamente, ¿qué dijimos? Una acidosis bajo. Entonces va a estar bajo. ¿Qué dicen metabólica? Todos iguales. Entonces eso quiere decir que el CO2 va a estar bajo y el bicarbonato va a estar bajo. ¿Cumple? Cumple. Ahora vamos al otro. Alcalosis metabólica. ¿Cómo dijimos que era alcalino? Aquí, alcalino y acidosis, ¿no? Aquí tenemos alcalino. Entonces está alto. Entonces va a estar alto el pH. Y como dice metabólica, ¿qué dijimos en metabólica? Iguales. Entonces va a estar alto y alto. Así de simple es leer una gasometría arterial. No hay nada más, ¿verdad? Vamos ahora con el otro. Acidosis respiratoria. Ácido. ¿Qué dice? Bajo, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí en respiratoria? Opuestos. Entonces, lo opuesto del bajo, ¿qué es? Alto, y el otro, obviamente, alto. Están opuestos, dense cuenta. Entonces, cumple, cumple. Así de fácil, no hay dónde perderse. Alcalosis respiratoria. Alcalino. ¿Cómo está? Alto. Entonces, ¿cómo va a estar respiratoria? Opuestos. Si este va a estar alto, entonces los contrarios van a estar bajo, bajo. Son opuestos. ¿Cumple? Cumple. ¿Han entendido, comprendido cómo leer una gasometría arterial? Está fácil.
No es mucha lógica. ¿Ya? Lo más fácil. Primer laboratorio más fácil. Ahora, vamos con lo que es la cetoacidosis, que dijimos que es más en la tipo 1, pero también va a dar en la 2, pero más en la tipo 1, ¿no? ¿Qué vamos a realizar? Y aquí, esto es importante, doctores, ya quiero que me presten mucha atención en esta parte. Vamos a realizar una corrección del desequilibrio hidroelectrolítico para empezar, ¿ya? Prácticamente vamos a tener Ringer lactato 40-60. ¿Cómo hay que corregir? Prácticamente es la aplicación de líquido y la aplicación de insulina, ¿ya? En las guías nos indican apliquen los dos, o eso es lo que nos dicen. Está, bueno, no está mal, sino no es lo indicado, que es otra cosa, ¿verdad? Ustedes lo que van a hacer primero es aumentarle agua al líquido, bueno, darle volumen. ¿Por qué? Porque hay una deshidratación. ¿Qué solución van a utilizar? Obviamente el Ringer lactato, que prácticamente si ustedes ven que tiene, aparte del lactato, que tiene 28 mini equivalentes, va a tener electrolitos como sodio y demás, ¿no? Eso va a ayudar al paciente. Ahora, yo les indico, pongan líquido. Vamos a ver un ejemplo. Un vaso con agua, ya prácticamente tiene poco nivel de... Bueno, va a tener harto nivel de glucosa. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a aumentar agua a un volumen ya obtenido, ¿no? Aumentando el volumen, prácticamente la glucosa va a bajar de manera automática. Ya. Si prácticamente van a tener niveles altos de glucosa, así 300, y ustedes le van a aplicar líquido, ya digamos una solución, van a ver que va a bajar. Tranquilamente, tal vez es posible que con la corrección hidroelectrolítica del paciente, con el líquido que le van a poner, con el Ringer lactato, baje. Aparte que el lactato tiene un efecto bluffer, como el bicarbonato. Entonces, lo que está ácido lo va a alcalinizar. Entonces, si se dan cuenta que es alcalosis, bueno, acidosis metabólica, ¿ya? Y le van a dar el Ringer lactato, entonces lo va a alcalinizar o lo va a llevar a valores normales. Y si está muy bajo, entonces lo va a normalizar. Y ya no vamos a tener que ponerle una ampolla de bicarbonato para revertir lo ácido a alcalino. ¿Me dejo entender? Hay algunos pacientes que no baja, son un poco resistentes al fármaco. Le van a dar insulina, ¿ya? Y prácticamente la insulina no va a bajar los niveles de glucosa. Se va a mantener en 250 o arriba de 250 después de 1 hora de líquido. O bueno, puede ser 10 minutos de líquido, algo así. Porque le van a poner a chorro, ¿ya? Entonces, en estos pacientes que no quiere bajar, recién van a aplicar lo que es la glicemia. Si no, no van a colocar la glicemia. ¿Qué tengo que ver para colocar la glicemia? El potasio. Sin ver potasio no veo glicemia. ¿Qué es el potasio? Es un electrolito. Entonces, para saber los niveles de potasio, tengo que pedir ionograma o electrolitos, que es el mismo laboratorio. Cuando no puede bajar, recién uso los dos. Cuando baja, solamente con líquido le puedo bajar. ¿Ya? De esa manera. Ahora, vamos a esto. Prácticamente vamos a realizar lo que es la corrección hidroelectrolítica, como les decía, Ringer lactato, una vez sabiendo que estamos frente a una deshidratación moderada. No pueden poner 1000 ml para 24 horas, ¿no? 1000 ml para 24 horas. Esto sí lo pueden poner a un principio, pero cuando ya estén seguros que están en una cetoacidosis y teniendo los laboratorios, cambian a retribución o requerimiento basal, en la cual nos indica que es 40-60. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, todos con su celular. ¿Cómo es el ejemplo, doctores? A ver, un ratito, estoy entrando en la calculadora. 70 kilos que pesa la paciente femenina por 40. No, la verdad, vayámonos. Como es una deshidratación hidroelectrolítica moderada, tomemos 60. Entonces, por 60. ¿Ya? ¿Cuánto han sacado? 4200 ml. ¿Ya? ¿Qué nos indica? De los 4000, 1000 ml van a poner en 10 minutos y van a ver si hay diuresis. Si es que sí hay diuresis, el restante, los 3200, lo van a poner alrededor de 24 horas. ¿Ya? Ahora, si no hay diuresis, ya han puesto los primeros 1000 ml, le van a volver a colocar en otros 10 minutos los segundos 1000 ml, obviamente a chorro, a goteo, porque el paciente no tiene líquido. ¿Ya?
Entonces, después de que pongan, vuelven a ver diuresis. Como hay pérdida de volumen, doctores, por las constantes micciones que el paciente está realizando, vamos a bajar el volumen, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Prácticamente cuando va a bajar el volumen, ya el riñón se va a estresar. Entonces vamos a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel del corazón, lo que es los natriuréticos, a nivel del cerebro, lo que es el sistema renina-angiotensina. Pero el simpático y el parasimpático. Entonces debo de ver la diuresis. Puede haber una lesión, podemos tener oligurias o anurias. Entonces, ¿qué vamos a ver? Si no hay diuresis, ¿cuánto es lo mínimo de diuresis que puede hacer un paciente? Anoten, menos de 0,5 ml kilogramo peso, ¿ya? Hora, de esta manera, ¿ya? Si tiene menos de 0,5, a la hora le van a prácticamente examinar, ¿no? Le pueden poner sondafolia y bolsa colectora para cuantificar mejor, ¿verdad? Pero si tiene menos de esto de diuresis, doctores, le van a dar furosemida. A la hora o a los 30 minutos se controla. Tiene menos de este dato, otra furosemida. ¿Qué es la furosemida? Un asa, un diurético. Va a estimular, le va a decir al riñón, funciona, funciona. Entonces le va a hacer filtrar, le va a hacer trabajar. Va a recuperar la función que tenía. Ayudamos, estimulamos el riñón. Si no funciona la segunda, bueno, la tercera furosemida, pero le van a dar en una ambulancia dirigiéndose a tercer nivel porque está haciendo injuria renal o falla renal. ¿Ok? Ahora, lo normal es que a los primeros 1000 ml hay una diuresis correcta, ya, porque es mucho líquido, el paciente va a querer ir a miccionar, ya, en la cual doctores, como ya han compensado, ¿no? Y ya le han puesto líquido, le van a pedir luego del primer bolo, le van a pedir otra vuelta, lo que se denomina la glicemia. ¿Sí? Simplemente con el líquido puede bajar a inferior a 200 miligramos de litro o menor a 150 y le vamos a aplicar dextrosa al 5% para tratar de mantenerlo en niveles considerables, ¿verdad? Tampoco es darle todo el líquido y puede estar en una hipoglicemia. Y le van a dar hipertrofia al 33%, dependiendo cómo está, si está consciente o inconsciente el paciente, ¿verdad? De ese modo. También vamos a aplicar, ya, ahora sí, vamos a la aplicación de la insulina. Si no baja, ¿no? Si no baja prácticamente mi glicemia con el líquido puesto, recién pongo insulina. A los 20 minutos me voy a dar cuenta que no está bajando, entonces aplico insulina. Y si ha bajado algo considerable, entonces ya dejo de aplicar. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar insulina. ¿Cuál es la insulina que siempre aplicamos en todo centro? La insulina cristalina. ¿Ya? ¿Cómo vamos a aplicar la insulina cristalina? Antes de aplicar la insulina, siempre hay que ver potasio, que es un electrolito, valores normales de 3.5 a 5 mini equivalentes litro. Si está menor a 3.5, ¿qué hacen? ¿Quién le salva? Una ampolla de potasio. ¿Cuánto va a subir? De 1 a 1.5. Entonces, ¿cuántas ampollas van a dar? Depende cuánto está. A veces les indican eso. ¿Y cuántas ampollas va a dar? ¿Cuánto está la de potasio para que yo le indique? Le tienen que decir. Está 1. Entonces le doy prácticamente 2 ampollas de potasio. Eso lo va a elevar a valores normales. Y recién puedo aplicar lo que es insulina. ¿Ya? De esa manera. Lo que les ponen siempre es decirles, doctor, está en una cetoacidosis. Y ustedes van a decir, ¿y cuánto de insulina está para que yo le pueda dar un tratamiento? Les dicen, está menos de 150 miligramos de cilitro. No se aplica insulina, se aplica dextrosa. ¿Me dejo entender? Ni siquiera es una cetoacidosis. Cetoacidosis es arriba de 300, doctores, por si acaso. Entonces, dependiendo, ¿por qué tengo aquí tanto, digamos, niveles bajos? Porque con el líquido que le van a poner, a veces va a estar muy bajo, ¿ya? Si es de 250 a 200, van a aplicar 40 de cristalina. Si es de 250 a 300, 60 de cristalina. Eso es lo que siempre se aplica, 60, 60. ¿Por qué? Porque con los líquidos baja menos de 300. Entonces siempre van a aplicar 60 de cristalina. Y si prácticamente es más de 300, este es el tratamiento para lo que es una coma hiperosmolar. Se va a colocar 80 de cristalina. Es un poco
que esté por encima de 300, porque le vamos a poner líquido y siempre reduce. Entonces, por eso tenemos estos esquemas, ¿verdad? De esa manera. Luego, obviamente va a estar con acidosis. Si yo le he puesto Ringer lactato, lo he solucionado. Pero, ¿qué pasa si pongo fisio al 9%? Ahí no hay efecto Bluffer, nada de lo que lo voy a alcalinizar. Voy a tener un pH inferior a 6. Entonces, ¿qué voy a poner? Bicarbonato. Una ampolla de bicarbonato lo voy a colocar en una solución, en 20 ml de solución y lo voy a pasar. Prácticamente, colocar una ampolla de bicarbonato en 20 ml me va a sacar una solución al 0,4%. Y esto le debo de pasar una vez cada hora, dependiendo. A veces también es muy difícil que suba, entonces le pongo dos ampollas en 2 horas distintas, ¿no? Una en una hora, la otra en la siguiente hora, tratando de alcalinizar. Obviamente con gasometrías arteriales que voy a sacar para poder indicar que está en los parámetros normales, o si no, como sé que estamos en parámetros normales. Basta uno que se aplica a la hora y ya está alcalino. ¿Sí? De esta manera. Recuerden esto, que esto igual se utiliza para la cetoacidosis diabética. No lo pusimos porque ya lo tienen. ¿Ok? Vamos ahora al coma hiperosmolar. Su nombre dice coma hiperosmolar. Entonces tiene que tener una osmolaridad muy alta. Es un estado hiperglicémico. Obviamente va a dar en los dos. La misma pregunta, doctor, ¿es más en la 1 o en la 2? En ambas, pero esta vez va a ser más en la tipo 2. Y la tipo 2 debería de estar. Ya, en la tipo 2. Va a ser más en la tipo 2. Sí, háganlo con resaltador la tipo 2, que es lo importante. Es más en la tipo 2, pero también de la tipo 1, ¿no? Vamos a tener, doctores, una glicemia de 600 miligramos decilitro, el doble de la cetoacidosis, ¿ya? Un estupor de un 80%. ¿Qué quiere indicar? 8 pacientes de cada 10 llegan desmayados. Deshidratación, obviamente, ya no es moderada, es severa. ¿Ya? Vamos a tener hipotensión por pérdida de volumen, taquicardia por compensación, llenado capilar, retraso de 2 segundos, no hay mucho volumen, en oftalmos está prácticamente chupado el paciente, está seco. Signos del pliegue. Osmolaridad, ahora sí. La osmolaridad va a ser de 2,90 a 3 miliosmoles litro, lo normal. En un coma hiperosmolar va a estar por encima de 340 miliosmoles litro, doctores. ¿Cómo voy a saber la conducta? ¿Qué hago? Igual, hidratar. Estoy frente a una deshidratación. Voy a hidratar. ¿Con qué? Con Ringer lactato. Retribución basal igual puedo utilizar, obviamente, el 60, porque estoy bajo una deshidratación. Si, digamos, estoy bajo una deshidratación moderada, ¿cuál de los dos? Sentido común, 40. ¿Para qué voy a colocar 60? Es demasiado líquido. ¿Ya? Entonces, 60 o 40, hay un intervalo. Pueden utilizar 40, pero yo siempre utilizo 60. ¿Ya? Entonces el peso del paciente por 60 van a multiplicar y le van a pasar, ¿no? Era igual, el mismo ejemplo, 3.000, 4.200. Los primeros 1.000, la primera hora. Los segundos 1.000, la segunda hora. Y los terceros 1.000, la tercera hora. ¿Cuánto sobraría? 1.200 ml. Los 1.200 ml que sobra lo voy a colocar a 21 horas. El restante para que tenga mi internación de 24 horas. Me dejo entender, ¿verdad? Calculando el tiempo. Si después de las 3 primeras horas le vuelvo a pedir glicemia, está menos de 200 o menos de 150, como ha salido las últimas guías, le pongo dextrosa al 5%. Porque si no lo coloco, tal vez me pueda hacer una hipoglicemia. Y prácticamente tengo que solucionar la hipoglicemia, ¿no? Puedo aplicar insulina si prácticamente el líquido no lo baja, digamos, otro ejemplo, 600 miligramos de decilitro. Le pongo líquido y a la tercera hora le pido glicemia y está a 500. ¿Qué voy a poner? Insulina cristalina a 80, más de 300, 0,80, ¿verdad? 80 más líquido.
y lo voy a ir bajando poco a poco porque esto me lo va a bajar en un tiempo de duración de 5 a 8 horas, ¿verdad? Entonces, de 5 a 8 horas mi glicemia va a estar bajando, más el líquido que lo voy a poner para 24 horas restantes va a bajar aún más, llegándome a valores normales. De esa manera es como se calcula. Ahora, ¿qué pasa si prácticamente he cometido el error de meterle líquido y dextrosa? Bueno, perdón, líquido y la insulina. Y todavía tengo tiempo de vida restante. Yo sé que va a bajar. Entonces le puedo dar dextrosa al 5% para mantener ese tiempo. Que prácticamente la insulina va a bajar por debajo de los valores normales. ¿Ya? Para así que no me llegue, aquí está, digamos, la hipoglicemia. Para que no llegue a la hipoglicemia, entonces le doy dextrosa como para mantener. Obviamente, colocar la insulina, pero viendo el potasio sérico, ¿de cuánto era? De 3.5 a 5, ¿verdad? La cristalina, endovenosa. Vamos con hipoglicemia. Bueno, hipoglicemia ya es el otro lado, ¿no? Es cuando hemos bajado, bueno, ¿cuándo es hipoglicemia? Prácticamente, primeramente, veamos de esta parte, ¿no? Va a ser una complicación del uso inadecuado de insulina o de hipoglicemia antes también, ¿verdad? Nosotros, si no sabemos utilizar la insulina bien y el tiempo de duración, que es pregunta de examen, ¿verdad? Le podemos ocasionar una hipoglicemia por nuestra mano. Y una hipoglicemia antes es mano del paciente. Un paciente de tercera edad que prácticamente no recuerda haber consumido el medicamento, entonces va a consumir 3 veces. ¿Qué creen que va a pasar? Hipoglicemia, ¿verdad? De esa manera. ¿Qué más les puedo indicar aquí? Había una preguntita. Bueno, la triada de hipoglicemia nos habla de un CA de cáncer. Ya no están preguntando, eso está descontinuado. Ya tenemos fe de que pueden preguntar, pero no, ya no preguntan. Los doctores que preguntaban ya se jubilaron. Directamente se pasan a lo que son cuando saben que están en una hipoglicemia, cuando nos muestra valores menores de 50 miligramos decilitro. ¿Vamos a tener signos y síntomas de hipoglicemia? Sí. Alteraciones del nivel de conciencia, diaforesis, sudoraciones, debilidad, asténico, adinámico, pérdida de fuerza, pérdida de ganas, taquicardia como compensación, afasia, ataxia y algunas veces visión borrosa. No va a tener toda la clínica, ¿no? Algunos presentará. Siempre es así la clínica, esporádica, ¿verdad? Ahora les van a indicar, ¿y cómo solucionas una hipoglicemia? Que es la pregunta de grado que siempre entra. ¿Cómo van a solucionar? Ahí dicen, depende, para que demuestren de que tienen criterio médico y no solamente están memorizando libros. Porque los memoriones de libros, cuando están en el momento del trabajo, doctores, no resuelven nada. Se olvidan de todo. Tienen que saber, tienen que saber defenderse, tienen que tener criterio médico, tienen que ponerse los criterios médicos según el tipo de paciente que pueda llegar, varios tipos de pacientes, combinaciones. ¿Y qué pasa si llega, así como el doctor dijo, ¿no? ¿Qué pasa si llega, bueno, un ejemplo, un hipotiroidismo con hipertensión arterial? ¿Puede llegar? ¿Qué hago? ¿Qué hago primero? Y llegan esos pacientes, llegan esos pacientes. Es increíble, pero llegan. A varios escenarios tienen que ponerse. Cuando tienen varios escenarios son unos buenos médicos, ¿ya? Depende de qué, si está consciente o inconsciente el paciente. Si está consciente, un vaso de agua y azúcar por vía oral, simple, está consciente, puede tomarlo. Sé más técnico, bueno, somos más técnicos, le damos 70 gramos de glucosa diluidos en 200, si quieren 250 ml de agua y tomar por vía oral, simple. Ahora, si está inconsciente no le voy a dar por vía oral, obviamente. ¿Qué le voy a dar? Hipertrocea al 33% en ampolla. Si el dextrosa al 5%, un ejemplo. ¿Han visto? Bueno, no, esto lo mando a investigar. Tienen que ver de las soluciones cristaloides y coloides, su composición. Más que todas las cristaloides. Coloides no, solamente cristaloides. La dextrosa tiene 50 gramos de glucosa en un paquete de 1000 ml. Y la ampolla de hipertrocea al 33%, ¿qué creen que tenga? 330 gramos de glucosa en la presentación de ampolla endovenosa, directo en sangre. Entonces esto lo va a elevar prácticamente la glicemia en sangre y nos va a sacar de una hipoglicemia. Otra cosa,
hipoglicemia con coma hiperosmolar se confunden porque ambos tienen el estupor 80%. Si se sube mucho, el paciente se desmaya. Y si se baja demasiado, el paciente se desmaya. ¿Ya? ¿Cuál es la conducta? Corregir la causa. Algo hay que lo está poniendo con hipoglicemia, digamos. Puede ser que han utilizado prácticamente insulina. Le han puesto líquido, estos son los valores normales, ¿no? Está elevado. Le han puesto líquido, está bajando y han cometido el error de darle más hipoglicemiantes donde no deberían haberle dado, con que solamente con el líquido hubiera bajado a niveles normales, ¿no? Pero lo han bajado más, entonces ya está llegando a hipoglicemia. Entonces, ¿qué le van a dar? Un vaso con azúcar. Si el paciente se desmaya, bueno, están ocupados con otros pacientes y la enfermera le dice, doctor, su paciente se ha desmayado. Glicemia, pum, bajo, menos de 50. Póngale hipertrofia al 30%, al 33%. Listo, eso le va a elevar a valores normales. Otra vuelta a la normalidad. ¿Entienden cómo solucionar? Lo peor de todo es, doctores, que hipoglicemia están mandando con interconsultas. Yo sé que a veces no quiere despertar el paciente y que tiene, bueno, miedo, nervios. También mi primer paciente de hipoglicemia, doctores, no quería despertar. No quieren despertar. ¿Ya? No se asusten, va a despertar. Ustedes tienen que estar seguros que si está mal es por glicemia. Va a despertar, doctor. Va a tardar, sí, pero les va a hacer preocupar tal vez, pero va a despertar. ¿Ya? No le tengan miedo. Se soluciona. Diabetes gestacional. Una consulta, perdón. Sí, perdón, una consulta. Según su experiencia, por ejemplo, en el caso de la hipoglicemia del paciente inconsciente, ¿Ya? y se aplica la dosis de hipertrosa, se investiga la causa y se corrige. Pero según su experiencia, doctor, usualmente los pacientes que quizá han venido, qué sé yo, con un síncope, un desmayo por el tema de la hipoglicemia, el parámetro más o menos que usted nos pueda, según su experiencia, compartir, ¿cuánto es el tiempo más o menos en que puede despertar el paciente una vez realizado el tratamiento o la conducta? Bueno, depende. Los niños, como tienen un metabolismo mucho más rápido, despiertan más rápido, digamos. 2 horas, 3 horas ya están despertando. Los pacientes adultos de 5 a 3, 8 horas puede tardar. Es un intervalo un poquito largo porque varía. Y prácticamente si es con síncope, bueno, si es que lo han traído y se ha golpeado, tal vez pueda tener incluso un TEC, doctores. Yo por el TEC, bueno, y prácticamente algún tipo de interconsulta que tenga que tener el paciente, recién lo refiero. Pero por una hipoglicemia no tiene ningún golpe, esperaría hasta 5 o 6 horas. 5 o 6 horas, sí. Más antes de eso va a despertar. En raros casos, 8 horas sí hace preocupar, ¿ya? Pero suelen despertar, doctores. Suelen despertar. ¿Ya? Es como si es como si ellos mismos se inducen a un sueño. Obviamente ustedes ya la han sacado, digamos, van a pedir prueba capilar y el paciente va a estar durmiendo. Se inducen al sueño, es como si ellos estuvieran durmiendo o descansando. Y en pacientes adultos, bueno, muy adultos, pacientes ancianos de tercera edad, que es los que más vienen con hipoglicemia, un intervalo, a ver, puede ser desde 5 a 8 horas que tarda en despertar. Pero despiertan. ¿Sí? ¿Sí, doctor? ¿Está bien? Gracias, doctor. Por el metabolismo mucho más rápido de los niños, ayuda mucho. Pero despierta, doctores. Ya, no tengan miedo, estén seguros de lo que saben, han estudiado, saben, incluso han hecho su internado. Ahí a unos médicos les han visto referir, otros médicos les han visto tratar, pero los que tratan siempre despiertan. Ahora hay problema con los turnos también. Que ustedes le hayan administrado el medicamento, haya sido a las 3 de la madrugada, hayan dado el medicamento, no despierta, entonces ustedes salen y le dejan el trabajito al médico que está entrando. Pero se le indica, está con hipertrofia al 33%, va a despertar en 4 horas, listo. El otro le da de alta. Ustedes pueden darlo. Pero la mayoría a veces no se quieren hacer cargo y lo mandan con interconsulta, ¿no? No interconsulta, sino lo refieren, lo refieren.
Pero yo trabajo en Sistema SUS, doctores, y sé qué dicen los otros centros médicos. Ese doctor no sabe tratar una hipoglicemia, no le puede dar azúcar, eso ubican. Entonces tienen que tratar de solucionar estos problemas leves, ¿no? Aunque sí, yo sé que a veces da pánico, ¿no? Que no despierta el paciente. Siempre pasa. Vamos con diabetes gestacional. En lo que es diabetes gestacional, ustedes saben que es por la gestación. Se va a dar por una alteración del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Que prácticamente se va a detectar por primera vez durante el embarazo. Prácticamente el paciente es lo mismo, un obeso, sedentario y antecedentes. ¿Cuáles estoy hablando? Obviamente la tipo 2. Por eso se tienen que memorizar el tipo de paciente. Gordito, no hace nada, y antecedentes, tipo 2, directo. Fisiopatología, doctores. Todo va a empezar en el segundo trimestre del embarazo. El embarazo va a tener primero, segundo, tercer trimestre. En el segundo estamos, aquí. ¿Qué va a producir la madre? El lactógeno placentario. El lactógeno placentario va a producir un grado de resistencia periférica a la insulina. Eso quiere decir que este lactógeno placentario va a simular un estado de proinflamación, entonces vamos a tener la interleucina 6, la resistina y el factor de necrosis tumoral, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta resistencia a la insulina. ¿Ya? Entonces, los niveles de glucosa va a subir demasiado y la madre va a nutrir al producto y también ella misma se va a nutrir, entonces vamos a tener doble lesión. ¿Cómo diagnosticamos diabetes en una paciente gestante? Pregunta de examen de grado. Test de Sullivan, que no es nada más que la prueba de tolerancia a la glucosa, solamente le han puesto otro nombre, nada más. Test de Sullivan. Es una prueba de tolerancia a la glucosa. En resumen, le pueden indicar es darle glucosa con agua y que tome por vía oral y los exámenes. Eso sí cambia. La prueba de tolerancia a la glucosa es a las 2 horas, pero en el test de Sullivan le vamos a dar a la primera hora y a la segunda hora. Y eso nos confirmaría prácticamente un resultado de la diabetes. ¿Cómo se diagnostica? Con 2. Entonces, prácticamente necesitaría uno en ayunas más de 126 para diagnosticar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el preparado? A veces nos dicen, sé más técnico, a la semana número 20, ¿sí? Prácticamente con factores de riesgo. Los factores de riesgo, doctores, ¿cuáles son? Prácticamente es el paciente obeso, sedentario y con factores de riesgo. Esos son los factores de riesgo. Sin factores de riesgo, a la semana 24 a 28. ¿Cómo vamos a hacer este junte? Bueno, 70 gramos de glucosa diluidas en 375 de agua. Después de la primera hora, debo de pedir glicemia capilar. Pueden pedir 183 miligramos decilitro sale, ya. Más que esto, ¿no? Más de 183. Y a la segunda hora, si me sale más de 150 miligramos decilitro, entonces sería positivo para el test de Sullivan. Para confirmar diabetes, debo de pedir glicemia en ayunas, hemoglobina glucosilada, un laboratorio de los pilares ADA, de los pilares diagnósticos de la diabetes. El tratamiento, obviamente, es nutricional. Si la paciente se le pide que haga un poco de ejercicio, aunque esté embarazada, debe de realizar para bajar este estado de preinflamación y así liberar un poco de la clínica, ¿verdad? Puede ayudar. Y también, bueno, de esta manera, ¿no? El ejercicio puede ayudar. Le vamos a aplicar lo que es la insulina también, ¿no? Porque es la resistencia periférica. Le podemos aplicar la cristalina o la NPH, de acuerdo a cuánto está su glicemia. Si estoy en una cetoacidosis o en un coma hiperosmolar, puedo aplicar o le puedo dar simplemente líquido a la paciente para bajar la glucosa en sangre que le está ocasionando problemas. ¿Sí? Ese es el caso. ¿Preguntas, doctores? Uy. ¿Preguntas? ¿Hay preguntitas? Sí, doctora. Doctor, mi pregunta es referente a la diabetes gestacional. En este caso, si tengo una paciente embarazada y entra en un coma hiperosmolar, ¿es el mismo esquema que usamos Sí, con los anteriores? el mismo esquema, doctora. ¿Reacciona y la podemos derivar a ginecología, supongo, no? En un coma hiperosmolar, estarían dando de alta.
Al menos que tenga clínica de que ha sucedido un problema en el paciente en el paciente gestante. Ahí recién le pueden derivar a ginecología. ¿Ya? Doctor, una consulta, y usualmente en la práctica, ¿cuál es el cuadro clínico con el que ingresa, por ejemplo, la paciente gestante? Vamos, en este caso, vamos a suponer que es un centro de primer nivel, al centro de salud. ¿Cómo ingresa más o menos una paciente Gestante. gestante? ¿Cuál es el cuadro clínico Es la en la misma del práctica? tipo 2. La misma del tipo 2. Prácticamente va a estar subida de peso. Bueno, en aquí tienen que jugar mucho con el peso. ¿Cuánto de peso puede subir fisiológicamente un embarazo? Pregunta de examen, 10 kilogramos en todo el embarazo. Entonces, dependiendo a eso, sacan un promedio, ¿verdad? Y si prácticamente la paciente está elevada de peso, entonces es una causa. Antecedentes familiares y antecedentes de sedentarismo también. La clínica, lo que vimos en el, a ver, lo que vimos prácticamente en el tipo 2, esta clínica. ¿Dónde está? Polifagia, polidipsia, poliuria y prurito. Eso es lo que va a tener. ¿Sí? Y dependiendo, como es tipo 2, entonces son los hipoglicemiantes, ¿no? Metformina y glibenclamida lo que le van a dar. La sulfurina será el tratamiento. Ahora, para bajar, eso es para casa, ¿ya? Pero como está elevado ahí, digamos, puede ser que la madre, gracias a la 2, esté haciendo una ceto o un coma hiperosmolar. Entonces, de acuerdo a eso, pueden bajarlo ese rato, ¿verdad? Y luego para casa, bueno, una vez confirmando que es la tipo 2, ¿no? Confirmando, porque es más en la tipo 2, recién le van a dar las hipoglicemiantes. ¿Sí? De esa Doctor, manera. una pregunta. ¿Dónde está? La compañera preguntaba diabetes gestacional con hiperosmolar, decía, Ya. en esa situación, ¿y el feto en qué situación se encuentra? Es dependiendo el grado. Nos vamos a dar cuenta que le han lesionado al paciente pediátrico con un sufrimiento fetal, prácticamente. ¿Ya? Cuando el paciente pediátrico, bueno, no sería paciente pediátrico, cuando el feto vivo tiene lesión a cualquier lado, ¿no? Traumático, bueno, que su glicemia, hipertensión, lo va a representar con sufrimiento fetal agudo. Entonces, si el paciente presenta sufrimiento fetal agudo, ahí sí interconsulta con el gineco, ¿ya? Para que lo pueda valorar. A veces pasa. Embarazadas ¿Cómo, doctora? Me perdí. Mi pregunta es si a las pacientes embarazadas entonces les podemos dar metformina y glibenclamida en caso de... En caso de que sea confirmado la diabetes. Lo que pasa que yo leí que está contraindicado en la gestación y solo se debe dar en Sí, quimioterapia. un fármaco está contraindicado. Sí, tiene razón. Un fármaco. Por eso todo depende de qué escenario sea el paciente, de qué semana gestacional sea el paciente. Sí, un fármaco de los dos. No son los dos por si acaso. Solamente es un fármaco el que está contraindicado. ¿Ya? No son ambos. Solamente se da uno en ese caso. Pero es dependiendo en qué semana. Ya prácticamente más, según lo que tengo entendido, está relacionado con las malformaciones que puede tener el paciente pediátrico. Entonces, supuestamente, teniendo esa teoría, puede ser en las primeras semanas, ¿verdad? Pero esto va a dar en el segundo trimestre, prácticamente por el sexto mes, séptimo mes. Entonces no afectaría, pero sí, dependiendo a eso, pueden inhibir ese fármaco. Además, en algunos casos no son ambos doctores. Yo les digo, puedan decidir entre ambos medicamentos. Otros pacientes solamente su tratamiento están haciendo con glibenclamida, otros pacientes solamente con metformina y unos tienen combinación. ¿Quiénes hacen esta parte de las combinaciones? Es prácticamente cuando tienen algún tipo de resistencia que se da a ambos, o el endocrino o el médico internista es quien lo hace. ¿Sí? Preguntas.
Doctor, yo tengo una pregunta. Ya. La ampolla de potasio sube de 1 a 1.5 mil equivalentes. Sí, sí. Y la ampolla de glucosa, de dextrosa, 33%, que viene de 20 Ah, ml. ¿cuánto va a subir? Eso va a subir. A ver, ¿cuánto era? Creo que es de 30 a 50. Lo voy a revisar. Eso sí que sí me agarró. Creo que es de 30 a 50. 30 a 50 prácticamente miligramos de cilitro de glucosa en sangre lo va a subir. Ya no me acuerdo si es cada media hora o una hora. Lo van a revisar, sí, doctores. Pero sí, eso sí sabía. Me olvidé. No es que me olvidé, sino no recuerdo cómo era eso. Creo que es cada hora, doctores. Cada hora lo que se va a disparar de 30 a 50. ¿Ya? El hipertrofia al 33%. ¿Preguntas, doctores? Doctor, la diferencia entre emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva, solamente el daño al órgano blanco, porque la presión arterial es 180, mayor o igual Sí. 180 sobre 120, ¿no? Ambas, Tío, ambas son lo mismo, 180 a 120 milímetros de mercurio. Ambas pueden estar incluso elevados o sobrepasando ese nivel. La diferencia es el daño en órgano blanco y la diferencia es qué hacen. 2 horas para solucionarlo y 12 horas para solucionarlo. Nada más. Luego es el distinto tratamiento. Luego todo está bien. ¿Ya? ¿Preguntas, doctores? Doctor, en ese test de Sullivan que Sí. explicó, se repite los 75 gramos de glucosa en 375 ml, ¿se da primero y luego otra vez? No, A la, solamente se da una sola vez. Una sola vez se da los 75 gramos de glucosa más 375 ml de agua. Se da por vía oral y a la hora toman examen. Toman, ¿qué se llama? Toman glicemia. Y si sale arriba de 183, ahí recién, ya uno. A la segunda hora vuelven a tomar la glicemia, no el test de Sullivan, ¿no? La glicemia solamente. Sale más de 153, les confirma, ya utilizaremos este concepto que antes utilizaba. Prediabético, pero prediabético no existe, no les gusta que lo diga. ¿Por qué pre? Porque todavía no lo hemos confirmado. Sacamos una glicemia en ayunas y lo confirmamos. Y ahí es diabetes. De esa manera. ¿Ya? Para que lo entiendan un poquito. Antes lo explicábamos así. Pero no les gusta a los del colegio médico indicar prediabético. Realmente dicen que no existe ese término. No hay. Y por eso no les digo en las clases. ¿Preguntas, doctores? ¿No hay preguntitas? Ya les he mandado los exámenes. Vayan a dar los exámenes, doctores, que les he mandado del día. Hay estudiantes nuevos que se han inscrito para el rote de medicina interna. Quédense un ratito, les voy a explicar cómo es. A veces tienen dudas, les voy a dar un pantallazo de cómo son los temas, las dinámicas y los exámenes que damos, más los materiales extras y las defensas de simulacro e historia. ¿Ya? Esas personas quédense un ratito, ¿ok?